Noticias Paralelas. Un podcast de la agencia EFE. Érase una vez una población llamada Sica Sica, al norte de Chile, en la que los niños jugaban en su particular parque de diversiones. Pero que en realidad era un vertedero que la minera sueca Boliden usó para verter residuos contaminantes a finales de los años 80 del siglo pasado. 40 años después, sus habitantes siguen sufriendo graves consecuencias en su salud. Si escuchas, te lo cuento. Con Iskra Calderón y Esmeralda Antona. Entre 1984 y 1989, Boliden pagó a la empresa chilena Promel por verter unas 20.000 toneladas de residuos en una práctica recurrente en aquella década por parte de los países desarrollados hacia los del hemisferio sur. La compañía chilena esperaba obtener oro y plata a cambio de procesar los desechos suecos con altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Los residuos fueron depositados al aire libre y no muy lejos se construyeron viviendas sociales para familias vulnerables. En medio de esos tóxicos jugaban el ahora activista medioambiental Daniel Benbow con su hermana, a la que décadas después le encontraron 2 tumores. Uno de ellos llegó a pesar 2 kilos. Es difícil conversar de estos temas, quizás realmente sin emocionarse, y a veces buscar una respuesta del por qué nosotros tuvimos que pasar por esto, por qué nos enfermamos, por qué tenemos tantas enfermedades en los huesos, problemas que no deberíamos llevar. Daniel cuenta que los niños jugaban allí en el pantano, que no era otra cosa que los socavones donde la chilena Promel dejaba caer los desechos contaminantes. Cuando el sol los secaba se convertían en una especie de tiza que los niños usaban para pintar suelo y paredes. La hermana de Daniel escribió su nombre en amarillo en unas letras que aún permanecen. Otra de las afectadas, Luz Ramírez, llegó a vivir allí con 15 años, en la década de los 90. La acción del viento en esta zona, en la tarde corre mucho viento, ¿ya? Entonces estando los residuos tóxicos sin protección en este espacio, el viento lo trasladó por toda la ciudad. Su hijo se contaminó en el embarazo. El primer examen se lo hicieron con 1 año y desde entonces no ha dejado de tener arsénico en su cuerpo. Hoy, con 13 años, tiene problemas respiratorios y graves afectaciones intestinales. La comunidad presentó la primera denuncia ambiental en 1997. 1 año después, los residuos fueron trasladados, pero en vehículos que iban sin protección, por lo que el polvo los esparció. Los vecinos del antiguo y del nuevo emplazamiento del material contaminante sufren enfermedades de todo tipo, incluso muertes, como cuenta Marisol Maive, víctima y exdirigente vecinal. Mi hijo Alex, que fue uno que estuvo más expuesto, tenía arsénico y plomo. Él se enfermó, le dio hemorragia intestinal al estómago y mi esposo alcanzó a tener hasta el 70% de arsénico consecutivo. Cada año le tomaban muestras y salía lo mismo. Y en mi caso me detectaron que tenía un aborto molar, me sacaron el útero, no podía tener más hijos ya. En junio de 2021, expertos de la ONU visitaron la zona y concluyeron que los residentes siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero. Contabilizaron unos 12.000 afectados, algunos han perdido la vida. Entre las patologías que recoge el informe hay cánceres, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y defectos de nacimiento. Los afectados siguen buscando si las causas de sus enfermedades están directamente relacionadas con la contaminación y hasta dónde llegará las consecuencias. Ellos deberían haberse hecho responsables. Nosotros no pedimos que se nos dé dinero, nada de eso. Nosotros necesitamos una salud digna. En 2008, la Corte Suprema chilena ordenó indemnizar a una parte de quienes denunciaron al Estado y a Promel, pero excluyó a más de la mitad de ellos sin una clara justificación. En 2012 se aprobó la Ley de Polimetales, que ofrecía seguimiento de salud, apoyo educativo y la reubicación a zonas más seguras, pero no cubría a todos los afectados. Y en 2013, la justicia sueca desestimó la denuncia de unos 800 chilenos a Boliden porque los presuntos delitos habían prescrito. 40 años después del inicio de este desastre ambiental, nadie se ha hecho cargo de reparar los perjuicios físicos, psicológicos y ambientales. Esperamos poder contarte en el futuro que las demandas de las personas afectadas han sido atendidas. Suscríbete.